Buenas tardes. Bueno, ya vamos a empezar. Hoy vamos a ver lo que es la geometría, ¿no? Y en la unidad 1. ¿Sí? Como lo vemos en pantalla, la geometría analítica es la parte de la matemática que estudia las figuras cónicas, ¿no? Básicamente vamos a tratar de aplicar los entes algebraicos a esta figura, ¿no? La circunferencia, la parábola, la elipse, la hipérbola y mediante la línea recta, ¿no? Con las ecuaciones de la línea recta y sus características. Entonces, la geometría analítica se caracteriza por el empleo de métodos algebraicos y de ecuaciones para estudiar los problemas geométricos. Recíprocamente permite también dar una interpretación geométrica a los entes algebraicos, ¿no? De las ecuaciones que tengamos, podemos determinar qué tipo de cónica se está estudiando según esa ecuación, ¿no? La idea básica de la geometría analítica es el establecimiento de una relación, una correspondencia biunívoca entre los puntos de un plano y los números reales. Cada punto está representado en el espacio con un número real y ese punto con ese número real también indicará una distancia, ¿no? a esa relación que tenemos que serán los ejes coordenados, ¿no? Lo cual puede lograrse de muchas maneras, pero la más utilizada es la siguiente: los sistemas de coordenadas. Es un esquema, el sistema de coordenadas es un esquema por medio del cual se establece una relación biunívoca entre puntos de una recta y los números reales. Vamos a estudiar los tres sistemas: sistema unidimensional, tanto horizontal como vertical, el bidimensional o cartesiano y el tridimensional. Pero primero, no vamos en la primera semana vamos a trabajar basándonos en el sistema cartesiano o bidimensional, porque el tridimensional lo vamos a tomar en cuenta o lo vamos a analizar cuando veamos la geometría en el espacio, que es el último tema, ¿no? En la unidad 4. ¿Qué es el sistema de coordenadas unidimensional? Es aquel, ¿no?, que está expresado por una línea denominada eje X, eje horizontal, el del cual cada línea está formada por una sucesión de puntos. Una línea está definida como una sucesión de puntos. Y cada punto nos indica una ubicación en el espacio. En el sistema unidimensional, de esta forma es horizontal por el horizonte, ¿no? Y va a tener un punto de referencia que va a ser el origen de coordenadas 0, porque es la referencia. Y este eje va a tener números positivos reales del lado X a la derecha y vamos a tener números reales, tanto positivos como negativos, en el lado izquierdo, ¿no? Ahí ubicaremos los valores positivos del lado derecho y los valores negativos del lado izquierdo. El sistema unidimensional vertical es perpendicular al horizonte, ¿sí? Entonces es el eje Y. Este eje Y también se le denomina eje de ordenadas o eje vertical. Tiene un punto de referencia que va a ser el origen y se colocarán los números reales en el lado positivo, en el lado arriba del origen, y por debajo del origen estarán los números reales negativos. El sistema de coordenadas bidimensional o cartesiano es aquel donde tenemos los dos ejes, ¿no? El eje X y el eje Y en forma perpendicular, donde va a tener un punto de unión o de encuentro que será el origen. Los puntos del sistema
bidimensional o cartesiano, cada punto tiene dos coordenadas, la abscisa y la ordenada, es decir, el punto X y el punto Y. O sea, la coordenada X y la coordenada Y, porque cada punto tiene dos coordenadas. En cambio, el sistema unidimensional solamente tiene una coordenada. La coordenada es la distancia del origen al punto donde el cual se está expresando el punto, ¿no? Con respecto al eje, ¿no? El sistema bidimensional tiene la particularidad de que divide el espacio en cuatro partes. Estas cuatro partes se llaman cuadrantes y se denotan, el primer cuadrante sería la parte superior derecha, ese sería el primer cuadrante. Luego se denotan en sentido antihorario, es decir, contra las manecillas del reloj, denotándose el segundo cuadrante, el que está en el lado superior izquierdo. En el lado inferior izquierdo tenemos el tercer cuadrante y en el lado inferior derecho tenemos el cuarto cuadrante. El cuadrante 1 tiene la particularidad de que cada punto, sus coordenadas, las dos son positivas, tanto X y Y son positivas. ¿Cómo lo representa el punto A? El punto A tiene coordenadas 1, 2 y ambas son positivas. En el cuadrante 2, todos los puntos que están en ese cuadrante va a tener la abscisa, que es X, negativa, y la ordenada va a ser positiva. La ordenada es la Y. En el tercer cuadrante tenemos que ambas coordenadas son negativas. Tanto la X como Y son negativas. Y en el cuarto cuadrante tenemos que el punto D, ¿verdad? Representado por X y Y, donde X es positivo y Y es negativo, como lo tenemos representado en el sistema. En el sistema. Ok. En el sistema de coordenadas tridimensional, observen que ese sistema divide el espacio en 8 partes iguales. Eso lo vamos a analizar en la unidad 4, que es al final del semestre. Observen cómo tenemos tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. El eje, este cuadrante estas 8 partes se le denominan octantes. Y se toma como primer octante sería la parte, o sea, la parte derecha superior de nuestro sistema de coordenadas, ¿no? Sería el primer cuadrante, el segundo sería el de atrás, el del lado izquierdo sería el tercero, y el que está de frente, pero en el lado izquierdo, sería el octante 4. Y así sucesivamente, ¿no? Abajo abajo del primer cuadrante sería el quinto, el sexto estaría detrás, al lado sería el séptimo y el octavo el que tenemos de frente, pero en la parte inferior. Observe que cada punto en este sistema tridimensional, cada punto tiene tres coordenadas, la coordenada X o abscisa, la ordenada Y, la coordenada Y o ordenada, y la coordenada Z, ¿no? Cada punto, observe que para graficar cada punto en ese sistema, debemos realizar este tipo de figura, ¿no? Como un cubo. Cada punto se va a representar por un cubo, donde el punto de los vértices de ese cubo, el punto pedido o el punto, la verdadera representación va a estar en el vértice más alejado del origen, ¿no? Se ven que el vértice más alejado del origen va a ser nuestro punto representado en este tipo de sistema. ¿Alguna pregunta? En el aula hay bastante documentos sobre estos sistemas de coordenadas, ¿no?
vamos a conocer una de los parámetros más utilizados o que vamos a utilizar, que es el incremento. El incremento es, ya tengo una pregunta aquí, vamos a ver. Ok. El incremento, ¿no? Yo solo anoté en el aula, está colocado una página sobre el incremento. El incremento, ¿verdad? Si hay una partícula que se mueve de un punto 1 a un punto 2, el incremento va a ser el incremento se mide con respecto a los ejes coordenados. Si lo tenemos el eje X, tenemos dos puntos, ¿sí? Supongamos que estamos en unidimensional. El cambio que ha sufrido la partícula de un punto P1 a un punto P2, eso va a ser, la diferencia de esas coordenadas va a ser el incremento. Y lo tenemos aquí denotado para cada sistema. Primero tenemos el sistema unidimensional horizontal, que va a ser la diferencia de delta X, ¿sí? X porque estamos en el eje X, ¿sí? Estamos analizando el movimiento de la partícula en el eje X. Como estamos en el unidimensional, solamente tenemos una sola coordenada, que es la sisa. Entonces sería delta X igual a X2 menos X1. La partícula se puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, cuando el incremento es positivo, la partícula se está moviendo de izquierda a derecha, y si la partícula es negativa, si nos da el resultado negativo, quiere decir que la partícula se está moviendo de derecha a izquierda, o sea, va hacia la izquierda, negativo, y si se mueve de izquierda a derecha, va hacia el positivo. Eso también lo podemos extender con respecto al eje Y, pero en el sistema unidimensional vertical. Sentido positivo, o sea, la fórmula es delta Y igual a Y2 menos Y1. Sentido positivo se mueve de abajo hacia arriba, es decir, la partícula está abajo y va hacia arriba, el incremento es positivo. Si la partícula se mueve de arriba hacia abajo, el sentido que se mueve la partícula es negativo. En el sistema, estas dos, ¿verdad? Como trabajamos en el sistema bidimensional, tenemos los dos tipos de incremento. Si es unidimensional, solamente tenemos horizontal, tenemos el delta X. El unidimensional vertical sería delta Y nada más. Si tenemos el bidimensional, tenemos dos ejes, es decir, que tenemos dos incrementos. En el tridimensional también se extiende, pero hay una nueva, en el sistema tridimensional se representa de otra manera, ¿no? El eje X va apuntando hacia 1, el eje Y le corresponde de izquierda a derecha, y el eje Z, que es el nuevo eje, va apuntando arriba y abajo, ¿no? O sea, sería el vertical. Y aplicando la misma fórmula, solamente tenemos una nueva coordenada, que sería delta Z igual a C2, un nuevo incremento que sería delta Z igual a Z2 menos Z1, y según la representación que tenemos, vamos a observar que la partícula se mueve de atrás hacia adelante para el eje X, o de adelante hacia atrás, o tenemos el caso del eje Y, que sería se mueve de izquierda a derecha si es positivo, y se mueve de derecha a izquierda si es negativo. En cambio, con respecto a la partícula, con respecto al eje Z, se mueve de abajo hacia arriba, es positivo nuestro incremento, y si se mueve de arriba hacia abajo, nuestro incremento es negativo. Distancia entre dos puntos. Podemos, en esta podemos, es la teoría, ¿no? La semana que viene vamos a ver los ejercicios de cada uno de ellos. Distancia entre dos puntos. La denominamos con la letra D. En el sistema dimensional tenemos que la distancia se representa puedes representarlo como D, o P1 a P2 con una barra arriba, ¿no? Que indica que es distancia. Es una nomenclatura de la distancia también. Para el sistema unidimensional es equivalente al módulo de delta X, y eso es igual a X2 menos X1.
porque la distancia entre los puntos es el valor absoluto del segmento rectilíneo que los une. O sea, la menor distancia que hay entre dos puntos es una recta. Entonces, se dice que es el valor absoluto porque la distancia no es negativa, la distancia siempre es positiva. Entonces, es el valor absoluto del segmento rectilíneo que une esos dos puntos. Eso es con respecto al sistema unidimensional horizontal, sería el módulo de delta x igual al módulo de x2 menos x1. Recuerden que el módulo es el valor positivo del número, o sea, es el número sin el signo. Con respecto al sistema unidimensional vertical, tenemos D va a ser igual a, la distancia es P1 o P2 barra, va a ser igual a el módulo de delta Y, y eso va a ser igual al módulo de Y2 menos Y1. En el sistema bidimensional tenemos un caso particular, ¿no? Porque la partícula se está moviendo de un punto, bueno, a ver si lo podemos escribir. De un punto a otro, ¿no? Tenemos nuestra recta, ¿no? ¿Sí? Tenemos nuestro eje X y tenemos nuestro eje Y. Sí, vamos a ponerlo aquí. Observen que vamos a colocar los puntos, vamos a colocar el punto. Vamos a colocar un punto P1 aquí y el punto P2 aquí. Entonces, este punto P1 va a tener una coordenada X1 aquí. Y va a tener en el eje Y una coordenada que es Y1. Para el punto P2, aquí tendríamos también, pero X2. Y con respecto al eje Y, responde Y2. Ay. Sí, aquí sería Y2. Entonces, la distancia, ¿verdad? De P1 a P2, ¿verdad? Va a ser este segmento de recta. ¿Cómo lo determino? Bueno, paralela aquí al eje X, tenemos que esta distancia, ¿verdad? Esta distancia que tenemos aquí es delta X, ¿no? Que sería la diferencia entre X2 y X2 menos X1. Y este trozo aquí, tenemos aquí el incremento con respecto al eje Y. Observen que tenemos un triángulo semejante, ¿sí? Entonces podemos decir que esta distancia va a ser igual, aplicando Pitágoras, sería entonces d al cuadrado que sería c al cuadrado, ¿no? C al cuadrado igual a delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. ¿Sí? Si lo despejamos, le quitamos el cuadrado a d, nos daría esta fórmula, ¿no? D va a ser igual a la raíz cuadrada de quién? De delta x al cuadrado más delta y 2 al cuadrado. Esa es la diferencia que vamos a tener con respecto al unidimensional. El unidimensional es el módulo del incremento. En cambio, el sistema bidimensional tenemos que aplicar la fórmula raíz de incremento con respecto al eje x al cuadrado más el incremento con respecto al eje y al cuadrado. Para el sistema tridimensional también se aplica lo mismo,
pero colocando la nueva coordenada X. División de un segmento con una razón dada. Nosotros tenemos un segmento y lo queremos dividir en, supone que quiero dividirlo en un valor X, ¿sí? Ese valor X va a ser R. Supongamos que tengo ese segmento, lo quiero dividir en tres partes iguales. Si quiero dividirlo en tres partes iguales, necesito dividir, o sea, necesito 2 puntos para que me divida ese segmento en tres partes iguales. Eso es la razón. La razón está definida como la P1, la distancia de P1 al punto P, o sea, el punto que me divide, entre el punto P y la distancia del punto P2. Bueno, la semana que viene lo vamos a ver. Una de las características del segmento por una razón dado es el punto medio, ¿no? ¿Por qué? Porque el punto medio, ¿sí? Es el que divide el segmento en dos partes iguales. Y como la distancia de P1 a P es igual a la distancia de P a P2, la división de ellas es igual a 1, ¿no? Y está dado por la fórmula siguiente. XM va a ser igual a X1 más X2 entre 2 y YM igual a Y1 más Y2 entre 2. Y si estamos utilizando unidimensional horizontal, usamos XM, ¿no? Y si estamos trabajando con el sistema unidimensional vertical, usamos YM. Y si estamos utilizando el bidimensional, tenemos los dos, XM y YM. Como tenemos representado aquí, P sub M es igual a XM y Y sub M. Pendientes de una recta. La inclinación, o la pendiente de una recta es la inclinación de una recta L no paralela al eje X. Es el menor ángulo que dicha recta forma con el eje X a la recta L, en el sentido contrario de la aguja recta. Bueno, eso no es pendiente, ese es ángulo de inclinación, ese concepto que tenemos ahí. Pero la pendiente es la relación, ¿sí? Es la relación entre el incremento con respecto al eje Y y el incremento con respecto al eje X. Eso va a ser igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, ¿sí? Sustituyendo el valor del incremento para cada eje. Y eso va a ser igual a ¿quién? A la tangente del ángulo, ¿no? Que es el ángulo de inclinación, ¿no? Que es el concepto que está colocado ahí. El ángulo de inclinación es aquel que me forma con el eje X, ¿no? Es decir, que el eje X va a ser mi referencia y el ángulo de inclinación de esa recta con respecto al eje X va a ser el ángulo de inclinación de esa recta. Esto va a ser θ. Es el ángulo de inclinación con respecto, o sea, el ángulo de inclinación se mide con respecto al eje X positivo. Hay casos en la calculadora, ¿no? Este es el sentido positivo, pero en la calculadora me pueden dar este sentido, que es el negativo. Cuando el valor me da negativo, mi resultado me da negativo, aquí el ángulo te da menos θ, ¿no? Es decir, que está midiendo de forma horaria. Cuando el ángulo me da negativo, yo le voy a sumar a ese ángulo 180, 180, ¿eh? 180 grados, menos el valor que me dio, yo obtengo el valor en el sentido positivo, ¿no? Que es en el sentido positivo. Entonces, cuando tengamos cuando hagamos el resultado y nos da negativo, entonces le sumamos 180 para que nos dé en la orientación positiva. Ah, ok. Si conozco la pendiente, que es la relación entre delta Y y delta X, y sé que, como le digo aquí, este ángulo, o sea, sí, sería este ángulo. Bueno, en este caso sería este ángulo. Vamos a ver, ya van. Espera un momento. No, sería todo este ángulo. Bueno, vamos a señalárselo aquí.
Este ángulo es el ángulo que forma, ¿verdad?, una recta con el eje de las. O sea, estoy volviendo a retomar lo que nosotros vimos con la distancia, ¿no? Este es delta X, delta Y, hemos dicho, y este es delta X. Este es el ángulo, y para sacar el ángulo, yo sé que la tangente del ángulo, va a ser igual, bueno, a cateto adyacente, al cateto opuesto, que es delta Y, entre cateto opuesto, que es delta Y, y cateto adyacente, que es delta X. Como esto es así, ¿sí? Tangente de tita va a ser igual a delta Y sobre delta X, que es M. Entonces, aplico la inversa para obtener el ángulo, el argumento. Entonces, aplico la inversa. Tangente a la menos 1 de M es igual a la tangente de menos 1 por la tangente de tita. Se van las tangentes y me queda tita, entonces tita va a ser igual a la tangente a la menos 1 de M. ¿Sí? Creo que es más fácil desarrollarlo así que colocarlo aquí, aunque es lo mismo, ¿no? Esto sería aquí, esta cantidad que sería aquí, esta cantidad aquí sería, ¿verdad?, nuestro cateto. Eso sería delta Y. Y esto que tenemos aquí sería nuestra delta X, ¿no? Es el mismo concepto. Claro, aquí el ángulo no va a dar negativo, ¿no? Como estamos midiendo en este sentido, ¿no? Que sería bueno, no, sería el complemento del ángulo. Ok, con respecto a la pendiente me va a dar cuatro posibilidades, ¿no? Pendiente positiva, pendiente negativa, pendiente igual a 0 y pendiente igual a infinita, ¿no? Porque la pendiente va a ser igual relación entre delta Y entre delta X. Ok, ya vamos a terminar este rápidamente para ir a punto medio. Verá, vamos a tener, de todas maneras, esto lo vamos a tener a disposición en el aula, ¿no? Tenemos entonces, para que tengamos pendiente positiva, delta Y debe ser positivo o negativo, ambas deben ser positivas o ambas deben ser negativas para que me dé una pendiente positiva. Si que la pendiente más negativa sería uno es positivo, el otro es negativo, o el delta Y es negativo y el delta X es positivo, la forma de la recta va a tener este sentido. Si la pendiente es igual a 0, quiere decir que mi delta Y es igual a 0, de manera de que delta X1 y X2 son diferentes. Y pendiente infinita, delta Y sería positivo o negativo, pero el delta X igual a 0 para que la recta sea de esta manera, ¿no? Entonces vamos ok, aquí para el punto medio, ¿no? Como yo tengo una recta, y vamos a dibujar aquí, yo tengo una recta, una relación, ¿verdad? Este es el punto P2 y este es el punto P1. Yo quiero el punto que se encuentra a la misma distancia. P va a estar a la misma distancia de P1, y P va a estar a la misma distancia de P2. Como esta distancia va a ser la misma que esta distancia, de P1 a P va a ser la misma distancia de P a P2, este es P2. La razón, ¿verdad? Estoy viendo cantidades iguales, tanto numerador como denominador son iguales, entonces la razón es igual a 1, y como la razón es igual a 1,
El punto medio, ¿verdad? Va a venir definido por la siguiente fórmula. X1 más X2 entre 2 y YM igual a Y1 más Y2. Lo que pasa es que me faltó también colocarle la fórmula de división la fórmula general de división de un segmento por una razón dada. Es esta. Así que voy a colocarla antes que se vaya a cerrar. X, de forma general, es X1. Es la misma para la de R, es la misma para Y, ¿sí? Pero en vez de X1 va a ser Y. Esta es la fórmula general de la razón. De todas maneras, la semana que viene vamos a ver. 1 más R. Esta es la fórmula general, ¿verdad? Como R es igual a 1, me queda aquí 2. Y R por X2 me va a dar X2, que es esta fórmula que tenemos aquí. ¿Sí? Espero verle satisfecho la pregunta. Ok. Vamos a ponernos aquí. Ok, ya tenemos aquí los 4 tipos de pendientes. Y ángulo. El ángulo, aunque ya lo vimos, es la apertura que existe entre dos líneas. Tenemos ángulos agudo, recto, obtuso y llano, ¿no? Sabemos que el ángulo agudo es menor que 90, el recto es 90, el obtuso es mayor que 90 y el llano es 180, ¿no? Saben que nosotros podemos, el ángulo puede girar en nuestro eje, lo podemos dividir, la inclinación, ¿sí? En porciones de grados. Porque sabemos que este círculo tiene 360, ¿no? Ajá. Ya vimos esta. Ya vimos esta. Ok, y ángulo entre dos rectas. No, no, tenemos coordenada polar. La coordenada polar se ve al final. Y el ángulo entre dos rectas, bueno, tenemos esta relación. Vamos a ver si podemos rápidamente. Tenemos este ángulo, ¿verdad? Que es es de la, este es de θ 2. Este es el ángulo de inclinación de la recta L1. El ángulo que forma esas dos rectas es alfa. ¿Sí? Si conocemos la pendiente de cada una de las rectas, podemos decir que alfa, ¿sí? Está por aquí. Este ángulo es θ 2. No, θ 2 es todo esto. Todo esto es θ 2. Todo esto es θ 2. Este trocito aquí es θ 1. Entonces, te puedo decir que alfa va a ser igual a θ 2, que es el mayor valor, menos θ 1. Sí, creo que esta fórmula está desarrollada ya en los documentos. Entonces, para colocarlo el ángulo entre dos rectas en forma de pendiente, ¿no? También podemos utilizar esta, ¿no? Tangente de θ 2 menos tangente de θ 1, 1 más tangente de θ 2 por tangente de θ 1, colocando en función de pendiente, porque sabemos que la pendiente, M va a ser igual, M va a ser igual a la tangente, la fórmula anterior que vimos. Es tangente del ángulo. Así como el ángulo va a ser es igual a la tangente de la menos 1 de M. Como tangente de θ 2 es M2 y tangente de θ 1 es M1, sustituimos y también podemos utilizar este tipo de fórmula. ¿Está claro? Ya creo que eso va a cerrar. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Entonces, la semana que viene vemos los problemas de eso. Si tenemos una duda más allá, cuando estamos desarrollando, ya algún grupo ya tiene ya va a tener su documento. Ok, entonces nos despedimos. Esto de todas maneras va a estar en el aula. Y cualquier pregunta, bueno, estamos a la hora.
Entonces nos vemos la semana que viene, el lunes, los lunes. Ok, un placer.